Shabbat Shalom, familia. Bendito sea el nombre de Adonai nuestro Elohim. Bendito sea y bendito será por toda una eternidad. El día de hoy estamos guardando Shabbat. El día de hoy estamos distinguiéndonos de entre todos los pueblos. El día de hoy estamos exhibiendo fidelidad a aquel que es fiel, aquel que nos da la oportunidad y el privilegio de poder demostrar un poco de todos los beneficios que hemos recibido de Él. Al día de hoy nosotros bien pudiéramos estar en cualquier otro lugar que no sea este, pero en nuestro corazón y en nuestra mente hemos predispuesto venir a honrar al Eterno, venir a tener comunión los unos con los otros, venir y compartir lo que el Señor nos ha permitido tener, lo que el Señor nos ha dado los unos con los otros, poder brindar testimonio de nuestra vida a través de la comunión. Por eso es que es muy importante la comunión de los hermanos. De nada sirve ser creyente en Mashiach Yehoshua si no tenemos comunión los unos con los otros. ¿Saben por qué? Porque la comunión es el resultado y es un fruto del amor. El amor se ha manifestado a través de Elohim con su pueblo, y este es el fruto del amor, que vivamos en comunión los unos con los otros. Por ejemplo, Inema Tov Umanaim, ¿qué dice la Torah? Sheved Achim Gam Yachad. O sea, mirad cuán delicioso y cuán bueno es que los hermanos habiten en koinonía, en una unidad, en un ejad. ¿Me explico? Porque esto es agradable delante de los ojos del Eterno. Entonces, al día de hoy, si yo sé lo que es agradable a mi esposa, pues voy a procurar hacerlo para que ella se agrade con lo que yo estoy haciendo. ¿De qué manera nosotros no vamos a esforzarnos por agradar al Eterno, sabiendo que Él se complace, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo? Porque la boca de los que maman, el Señor ha perfeccionado su alabanza. No tiene nada que ver con un bebé recién nacido natural, sino como nosotros hemos sido recién nacidos. Por eso se les llama los paridos de arriba, porque no somos paridos de carne ni sangre, sino del Espíritu y de la vida. Entonces la Torah nos da un entendimiento como que nuestro nuevo nacimiento no proviene de este mundo, sino proviene de la eternidad. Por eso la Torah nos llama paridos de arriba. Entonces, como neonatos, como nuevos nacidos, empezamos a balbucear, empezamos a dar estos primeros pasos, empezamos a confiar en nuestros padres. ¿No es así? En este caso no tenemos padres, sino tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, al cual nosotros, dice la Torah, clamamos Abba. Abba, exactamente, Abba. O sea, significa dependo de ti, en pocas palabras. ¿Me explico? En el hebreo contemporáneo, el hebreo tradicional ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra Abba o Abba? Que es papá o padre, o Aví, padre. Pero el contexto real de esta palabra, el significado y el extracto original, la sustancia de estas palabras es dependo de ti. Porque reconozco que eres el todo, que lo llena en todo y que hace todo lo que quiere con lo que crea. Amén. Entonces el día de hoy estamos teniendo comunión los unos con los otros, estamos aprendiendo un Shabbat más acerca del carácter de Adonai, de sus atributos, de sus mandamientos, de su persona. Y esto puede traer dos tipos de reacciones. Una, o te enamoras más y quieres estar más pegado a Él, o es que no estoy preparado, es que aún no es mi tiempo, es que soy muy joven, podría ser, no sé, no me queda claro, igual y mañana, igual y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y hay este tipo de dos reacciones: o lo amas o lo rechazas. No puedes amar a medias, porque el que ama a medias no ama. Y vamos a ver exactamente esto. Ciertamente nada es oculto ante los ojos de Elohim. Nada es oculto ante los ojos de Elohim. Recordemos que Él lo creó todo. Y Romanos 11:36 testifica de esto. Dice:
porque Él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. Otro texto más usual dice, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Pero esto se me hace un poco más original a lo que realmente es el sentido de esta palabra. Ciertamente, porque Él es el origen, Él es el medio y la meta de todas las cosas. O sea, en Él el cumplimiento de todas las cosas son reales. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Colosenses 1:16 testifica exactamente lo mismo. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra. Las cosas visibles e invisibles. Colosenses 1:16, 17. Porque por medio de Él, o sea, por medio de Elohim, fueron creadas todas las cosas que están Hashamayim Haaretz, o sea, en la tierra, en los cielos y en la tierra. Las cosas que son visibles y las cosas que son invisibles. Los tronos, los dominios, los principados y las autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí viene un punto y seguido. Y dice, Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Este, para mí, ha sido el concepto más certero y más fiel de la palabra Abba. El que existe antes que todas las cosas y todas las cosas existen y subsisten gracias a Él. Nosotros somos parte del Señor. Por lo tanto, existimos y subsistimos gracias a Él. Si Él no existiera, nada de lo que el día de hoy pensamos, creemos, vemos o queremos podría ser. Esto se llaman verdades absolutas. O sea, no hay vuelta de hoja. No hay otra posible verdad. No hay una variante. Esto no es subjetivo. Esto es meramente objetivo para que nuestra emuná, para que nuestra confianza sea sólida y sea firme en aquel que nos ha llamado. Por eso la Torá dice y declara, fiel es el que nos ha llamado y fiel es también el que nos perfeccionará. Amén. Entendamos esto porque son pequeños fundamentos que van a ir formando un carácter correcto, un carácter sobrio, un carácter prudente, un carácter conforme al carácter de Adonai. Interesante, ¿no? Hemos sido creados para ser portadores de su gloria. ¿Ya? Si yo tengo una gran fuente y en una vasija pongo agua de esa fuente, ¿es un agua distinta? No. ¿Tiene el mismo propósito? ¿Tiene la misma utilidad? Claro. Entonces el Señor nos ha diseñado para ser portadores de vida, portadores de su majestad, portadores de su gloria. En la reunión de varones y en la reunión de matrimonios hablábamos sobre que nosotros somos portadores del poder de Adonai. Increíble. Esto es una gran responsabilidad. Por lo tanto, sabiendo esto, debemos entender que no hay nada oculto que no sea manifestado. Marcos 4:22 declara, porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar, ni nada escondido que no se descubra. Todo, absolutamente todo, lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos y lo que hacemos, está expuesto delante del Elohim, o sea, del Eterno, o sea, del Creador, todo el tiempo. Debemos de entender esto. No es que, bueno, el Señor nos va a ver solamente el día de hoy porque es Shabbat. No. Sino que los ojos de Elohim están puestos para con los suyos todo el tiempo. Y no significa que Él haga caso omiso de todas las acciones de la humanidad, sino que sus ojos están puestos en su creación. Acordémonos que la humanidad es creación suya. Tanto nosotros, que somos su pueblo, como los que de momento todavía no lo son. Por lo tanto, Adonai observa constantemente su creación. Y esto lo declara la siguiente palabra. Salmo 139, verso 1. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos.
Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Adonai, tú sabes lo que voy a decir antes de que las palabras salgan de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, siempre estás delante y detrás mía. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo. Ni siquiera yo puedo saber algo de mí mismo, tanto como Adonai. Fíjate, lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que yo puedo entender. Tu Ruach, tu espíritu me acompañan a todas partes. No puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O si fuera al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me tomarías de la mano y me conducirías. Tu fuerte mano derecha me ayudaría. Si yo pensara, seguramente en la oscuridad podría esconderme, o que se hiciera noche la luz de mi alrededor. Ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como un amanecer. Bendito Adonai, gracias. Increíble, ¿no? Tú hiciste todo mi ser. No importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día. Para ti es lo mismo el día que la noche. Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre me conoces. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Oye, pero estoy lleno de defectos. Tengo muchos defectos físicos, sin contar mis defectos personales. Pero mis defectos físicos son muchos. Tú me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo sin faltar una sola de ellas. Mi entendimiento, y aquí viene la parte con la que concluye este texto, para mí, o sea, en este texto que yo ocupé, mi entendimiento no puede con tus pensamientos, la suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de la arena. Cuando terminara de contarlos, tendría todavía que continuar. Este texto, este salmo, esta oda, esta declaración, es tan absoluta como que Dios existe. Es tan absoluta y es tan vívida como que sabemos que el Señor nos ha formado para honrarle a Él. Todavía ni siquiera hemos pensado y el Señor ya sabe lo que vamos a pensar. Eso no significa que Él ponga esos pensamientos en nosotros, sino que hemos entendido que uno de los principales atributos y características de nuestro Elohim es la omnisciencia. O sea, el conocimiento anticipado de las cosas antes de que sucedan. Antes de que se piensen, antes de que se escriban, antes de que se declaren, antes de que surjan, antes del todo, Elohim ya lo sabe. ¿Por qué? Regresamos un poquito al texto Colosenses 1:17 y dice: Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Esta es la palabra más viva que nosotros podemos agarrar al día de hoy para continuar con nuestra emuná, para continuar confiando. Señor, yo no sé por qué me está pasando esta desgracia. Señor, yo no sé por qué está aconteciéndome tal cosa. Pero yo sé que antes de que acontezca cualquier cosa, tú ya existes. Y yo sé que mi futuro, estamos hablando de principio, estamos hablando de fin. Antes de que acontezca cualquier desgracia o cualquier acto para bien, tú existes. Y antes de que yo vaya a morir, tú ya tienes mi lugar reservado en ti. Esto es algo que a nosotros nos debe fortalecer, aunque estemos pasando horrible, cosas adversas, cosas horrorosas. Porque nosotros, nuestra emuná no se basa en sentimientos,
no se basa en sensaciones, no se basa en días soleados o días nubosos o días lluviosos, sino se basa en lo que Adonai ha declarado para que fuese toda la vida. Amén. Muy importante que entendamos esto. Ahora, sabiendo esto, ¿pretendemos vivir todavía de la manera que vivimos? Sabiendo que la luz y las tinieblas jamás podrían estar unidas en un mismo lugar, ¿desecharemos voluntariamente el sacrificio de Yeshua, deseando la muerte y todo lo que conlleva estar separados de Él por vivir el momento? Por pensar que, es que soy aún joven. Una vez más, solo una vez más, solo una fiesta más, solo un momento más, solo una acción más. No creo que pase nada. Este tipo de pensamientos a menudo vienen a las personas que no pertenecen a Hashem. Vamos a aclarar, porque esto es duro, pero es una realidad. Esto es palpable. Estos son verdades que el Señor permite que nosotros conozcamos para que el día de hoy, así como cuando Moshe dijo, los que sean de Adonai vengan a mí, al día de hoy nosotros tomemos la decisión de venir a Adonai rápidamente, ¿vale? Entonces, este tipo de pensamientos a menudo vienen a las personas fluctuantes, que no pertenecen a Hashem, pero no porque Hashem no quiera arraigarlos a ellos. Claro, sino que ellos piensan que si están en Él, pero con sus vidas demuestran lo contrario. ¿Me explico? Viven en un autoengaño, porque yo pienso, oye, a ver, me llaman hermano. Hace rato leíamos, y fíjate cómo es el Señor que une todas las cosas en la parashá, que la luz y las tinieblas no tienen relación. Así también, una persona que es parte del pueblo de Dios, con una persona que no es pueblo de Dios, dice la Torá, ni aún le llames hermano. No porque no pueda llegar a hacerlo, sino porque tú le estarías haciendo un mal en vez de hacerle un bien. Si yo llamo a Jorge hermano todo el tiempo, él va a pensar que porque yo le llamo hermano es hermano. ¿Me explico? Jorge, no el pata de leche, Jorge, otro Jorge, que no es este. ¿Va? No es este Jorge, es otro Jorge que está en otra parte del mundo. ¿Va? Si yo le llamo a Juan hermano y le llamo todo el tiempo hermano y él empieza a asistir a la comunidad y todo el mundo lo empezamos, hermano Juan, hermano Juan, hermano Juan, hermano Juan, él se va a saber hermano, pero no porque haya entrado por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Yehoshua. Quizá el hermano Juan no ha conocido a Yehoshua, pero él ya se sienta a la mesa, pero él ya está dentro en su pensamiento, no porque así sea. La Torah dice que quien no entra por la puerta es ladrón, es un salteador y no tiene parte con el Eterno. Por eso la Torah nos insta de una manera exhortándonos fuertemente: entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta. Y hay una parte de la Torah que también dice, y si no quieren entrar, fórzalos a entrar. Y no significa que hagamos presión para que entre, sino que nuestra vida sea tal que ellos se vean expuestos y digan, no puedo seguir viviendo esto. Entonces es muy importante que este tipo de pensamientos, hoy no, mañana sí, soy muy joven para poder rendirme directamente al Señor. Esta iglesia o esta comunidad está compuesta ya de personas maduras, de personas jóvenes, mayores, de 30 para arriba. Yo soy un chaval. Es un ejemplo en este caso de los jóvenes, porque hay personas adultas que dicen, no creo que sea mi tiempo. Sí, pero hoy no. Como me explico, otro día. Este tipo de pensamiento a menudo viene a la mente de este tipo de personas que piensan que pueden ser hermanos solamente con permanecer y con asistir a las comunidades. Ciertamente no podemos dejar de ignorar lo que la Torá dice. Muchos son los llamados, pero pocos. Esa palabra suena dura.
Suena un poco como difícil, como si Adonai hubiera elegido unos cuantos. Y no es así. Porque si Adonai hubiera elegido unos cuantos, exactamente, su misma palabra testificaría en contra de él, diciendo que tanto nos amó al Señor, a este mundo, y no habla como mundo, como unas personas cuantas, tanto amó al Señor a su pueblo, los judíos, que no, al mundo entero, a toda la humanidad, que no tomando en cuenta su poderío, su gloria, su riqueza, su grandeza, se despojó de todo eso y voluntariamente puso su vida para que la humanidad pudiese ser redimida por él mismo. Para entender esa situación, siempre hemos ocupado el ejemplo de cuando una persona está reclutando a alguien para que trabajar, ¿no? Está reclutando a 200 personas para trabajar. Y estas personas necesitan tener tales y cuales características. Él hace llamado a todo el mundo. Pero cuando llegan, todos los que llegan algunos que no tienen las características para formar parte de lo que él está buscando. Eso es como una empresa, llaman a más de 20 personas y después se quedan 2 o 3. No, a ver. No, lo que se refiere es que solo los que están capacitados o los que cumplen con las expectativas de la empresa se quedarán. Entonces, ¿qué sucede? Eso es en el caso burdo de una elección, porque la mente de Mashiach es completamente diferente y es lo opuesto a esta selección, porque una empresa te selecciona y te define por tus aptitudes, por tus competencias, por tus cualidades, pero el Señor, oye, mira lo que estamos aquí, me explico, somos puros lo vil, lo menospreciado, lo puro inepto, lo desechado del mundo. Pero este texto lo podemos entender un poco mejor si lo rectificamos de esta manera. Muchos son los llamados, pero pocos son los que me eligen a mí. Porque al elegir al Señor, el Señor va a poner sus competencias en nosotros. Bueno. Al decidir rendir nuestra vida al Señor, estamos demostrando que la otra parte, los que no lo han elegido, no es que no sean llamados, sino que ellos tomaron su decisión. ¿Me explico? Pocos son los elegidos, pocos son los que eligen servir al Señor. Sería un poco más sencillo de decir, no tanto los que lo escogieron a él, porque nadie escoge a él. No. A ver, los que responden al llamado. Claro, no es que dice la Torah, no hay quien busque a Dios ni en uno. No me voy por ese lado, yo me voy por cuando se presenta el Evangelio. ¿Cuántos son los que hacen caso al llamado? ¿Cuántos son los que realmente dicen y se conocen pecadores? ¿Me explico? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que dicen, dejaré mi vida, dejaré esto, dejaré de hacer lo otro por salvarme? ¿Me explico? Por ganar al Señor. Dice la Torah que el reino de los cielos es semejante a un hombre que está de excursión y de repente en un campo, en una parte de la tierra, encuentra un tesoro precioso. Y es tanto el tesoro precioso que encontró, es de tanto valor, que decide vender todas sus pertenencias, todo lo que tiene, por comprar ese pedazo de tierra. ¿Sí me explico? A esto es a lo que va, con que una persona haya decidido tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Mashiach. ¿Sí me explico? Entonces, entendiendo este concepto, las personas que vienen los pensamientos, yo no tengo, no sé si soy lo suficientemente capaz, soy muy joven, no tengo tiempo, ahorita estoy en una etapa de mi vida súper buena porque todo me está saliendo súper bien, el llamado del Señor, el mensaje del Evangelio, yo creo que sí es para mí, pero podría ser en otro momento. Por favor, ¿no? Por favor. Este tipo de pensamientos, y lo repito, a menudo vienen a personas que piensan que con venir un Shabbat, por venir a tener una comunión, a venir a escuchar y de repente marchar en todas las partes del mundo, no estoy hablando de este lugar para que no me vean un poco extraño, se sepan y se entiendan con que eso es cumplir delante de Dios. Y por eso la Torah dice, no llames hermano a alguien que no lo es. No podemos tener, más adelante lo voy a explicar porque también ocupé este verso, y dice la Torah, ellos piensan que sí están, pero sus vidas demuestran todo lo contrario.
puesto que abrazan el pecado, pero rechazan al verdadero y único amor por medio de la santificación con la que conlleva la obediencia. ¿Sí me explico? Ellos dicen sí, pero sus vidas demuestran lo contrario. El amor del Señor se ha manifestado en nosotros. ¿De qué manera? Que nosotros al día de hoy podamos dar evidencia de ello. ¿Me explico? Si yo digo que amo a mi hija, pero yo no lo demuestro, entonces me estoy engañando a mí mismo, porque el reflejo de mi hija voy a ser yo. Pero si mi hija viene, me abraza, me dice te amo papá, y me obedece, y hace todo lo posible por tener esta comunión y esta relación, entonces digo, ella ha recibido amor. Por eso es que en una reciprocidad, ella está dando amor. El día de hoy, el que ha dado y el que está dando amor al Señor es aquel que ha recibido amor del Señor. ¿Me explico? Y vamos a despedazarlo un poquito más. Por medio de la santificación que conlleva la obediencia de su voluntad, dejando atrás, estas son pequeñas evidencias y pequeños destellos de que realmente estoy en el compromiso, de que realmente he comprendido a lo que conlleva el Evangelio, dejando atrás mis deseos de vivir en oscuridad y muerte por aferrarme a su luz y vida. Aunque les parezca extraño o quizá muy fuertes estas palabras, a menudo nos encontramos con este sector de personas que aún no tienen identidad, que no han entendido aún el valor del sacrificio perfecto de Mashiach, que no se sienten lo suficientemente pecadores como para merecer la segunda muerte. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, bueno, pues es que a ver, vaya, sí, miento, sí, a veces me robo una cosilla, pero ya por eso voy a merecer todo el castigo y la impiedad de aquellos violadores, asesinos, carceleros, ladrones, etcétera, etcétera. O sea, no. Yo creo que cuando el Señor pese la balanza, porque hay este pensamiento que no conocen la voluntad del Señor. La voluntad del Señor dice que todo el mundo pasará ante el mismo tribunal y todo el mundo será juzgado por el mismo libro. No es que existan dos libros. Todo el mundo será juzgado por la ley de Adonai, hayan decidido creer o no hayan decidido creer. ¿Me explico? Ellos piensan que bueno, yo ya como no creí, pues hasta que me muera y quedé. Pues no, papacito, no, mamacita, no es así. No es así. Nosotros estamos diseñados para la eternidad, pero quien no desea la eternidad, entonces no habrá eternidad para esa persona. Y no significa también, porque también lo expuse y me dijo, bueno, pues a mí no me importa, yo para qué quiero seguir viviendo si demasiado jodida está la vida. Me dijo así, ¿no? Demasiado pesar tengo en esta vida, ¿para qué yo quiero seguir viviendo? Obviamente, unas palabras de personas sin entendimiento. Pero le dije, antes de morir, va a haber una serie de eventos que van a torturarte, brother, que te van a dar la debida retribución por haber rechazado la verdad y por haber rechazado. Eso es aparte. Dice la Torá, Yehoshua, yo no vine a condenar a nadie, sino que todo el mundo se ha condenado, sino que el que no cree en mí ya ha sido condenado. Eso dice Yehoshua. Yo vine a dar vida, yo vine a darla en abundancia, yo vine a dar shalom, yo vine a que todo el mundo viva en eternidad. Pero el que ha decidido no confiar ni creer en mí, ya ha sido condenado. No tienes que decir, te maldigo Dios, te maldigo Yeshua, y no sé qué, para poder, no, simplemente con rechazar el mensaje del Evangelio, yo no me siento suficiente, yo no soy suficientemente pecador, ¿me explico? Yo no soy lo suficientemente malo para sentirme, para merecer la segunda muerte, para saberme perdido, para saberme extraviado, muy lejos de la salvación de sus vidas. ¿Y todo esto a qué se debe? ¿A qué creen que se deba todo esto? Como solemos decir, no les ha amanecido. Y no me refiero, no me refiero a los creyentes que no guardan Torah de momento. No me refiero a aquellos hermanos evangélicos o pentecostales o esto o el otro o tantas denominaciones que ellos están buscando a cierta manera. Porque si el Señor lo permite, ellos conocerán, ellos se aferrarán al Señor. No me refiero a ellos, sino a los que han escuchado
el mensaje de la verdad y conociendo el camino de santidad, conociendo el camino de salvación y siendo esta la misma voluntad de Hashem, hacen caso omiso rechazando esta forma de vida que todo aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo debe llevar. O sea, ellos rechazan todo lo que tenga que ver con Dios, porque el Señor da una serie de requerimientos para todo el que ha nacido de nuevo. Para todo el que ha nacido de nuevo, el Señor ha mostrado y ha dado límites, ha dado horarios, por así decirlo, ha dado un tipo y un ritmo de vida que estas personas deben llevar para poder demostrar que forman parte del cuerpo. O sea, si yo vivo aquí en España, debo de sujetarme a las leyes de España. Yo no puedo decir, yo soy mexicano, así que a mí lo que tenga que ver con España, a mí no me rige. Pues no es así, porque estoy viviendo en una tierra que no es mi tierra. Asimismo, cuando nosotros entramos a este nuevo mundo, entramos a tener esta nueva ciudadanía, no puedo yo pensar como mexicano que vive en España, pero que desea ser alemán. ¿Me explico? Debo de entender que yo ya no tengo nacionalidad, que yo ya no tengo tierra, que yo ya no tengo nada que ver. Exactamente, porque el Señor me ha dado ya una identidad, porque el Señor me ha dado ya una nacionalidad que no tiene que ver con un pedacito de tierra, sino que tiene que ver con Él mismo. Mi identidad y mi nacionalidad se llama Yehoshua. En Él voy a permanecer el resto de mi vida y por la eternidad. ¿Me explico? Entonces, si yo decido hacer caso al Evangelio y decido creerle al Señor, decido creer que Él me ha perdonado toda mi maldad y que Él tomó mi lugar, entonces, ¿qué pasa, David, ahora? Ya no puede seguir David pensando, hablando, actuando, caminando, viviendo de la misma forma en que David vivía. ¿Sí me explico? Entonces, a esto me refiero, y es que cuando vivimos bajo la voluntad soberana del Todopoderoso, es notorio delante de todos los que nos rodean, al igual que los que no vivimos o viven bajo su voluntad. Por lo tanto, tanto el uno como el otro siempre saldrá a la luz. Proverbios 4, 18, 19. El camino de los justos es como el amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó como un poquillo más sólido el contexto? Yo creo que soy creyente porque vengo a la iglesia. Yo creo que soy cristiano o que soy hermano porque me dicen hermano y soy el hermano David y el hermano David y el hermano David y pongo en Facebook hermano David. Pero no entiendo lo que conlleva la palabra hermano. La palabra hermano significa que es de la misma sangre. ¿Me explico? Para más o menos poner algo así. Que es de la misma sangre o que proviene del mismo linaje. Y aquel que es nacido de Yehoshua, todos los que hemos sido nacidos de Yehoshua, entonces todos somos comprados con el mismo precio, comprados con la sangre del Mesías y llamados hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar sus hijos. ¿Me explico? Por lo tanto, todo el que es nacido de Dios es hijo de Dios y es hermano del otro que ha nacido de Dios o de la otra o de todas las personas que hayan nacido de Dios. Por lo tanto, si una persona no da fruto de nuevo nacimiento, tengo yo una mayor responsabilidad de decirle a esta persona hermano o hermana, porque esta persona podría vivir engañado gracias a que yo le estoy diciendo hermano o hermana por sentir la coinonía, por dejarme llevar, por esto o por el otro, pero estoy desestimando la voluntad del Señor para esta persona. Mejor, cuando yo observo este tipo de circunstancias o de este tipo de características en estas personas, es mejor acercarse, invitar un cafecito, invitar a la casita y predicarles el Evangelio con prontitud, para que esos destellos, por esas evidencias de que no viven bajo la voluntad del Señor, puedan cambiar. Repito, Proverbios 4:19,
18. El camino de los justos es como la luz del amanecer que cada vez brilla más hasta que se hace de día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas que no saben con qué tropiezan. Interesante, ¿no? Y con esto vamos a dar comienzo a esta parte, porque es importante que nosotros entendamos esto para saber estas dos características y dos personas y dos criterios y dos identidades completamente diferentes de lo que vamos a leer. Y esto es súper rápido. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos, la palabra de Adonai escaseaba y era rara vez que se escuchaba. 3:1. Y tampoco, dice la Torá, era frecuente las visiones que él daba. O sea, prácticamente en ese tiempo, que también era el tiempo de los jueces, de hecho, Elí fue determinado como el último juez que combinó su juez, o sea, su vocación de juez acompañado con el sacerdocio, antes de que llegara Samuel, porque Samuel también fungió como un juez en Israel. Dice la Torá que no se había escuchado la voz de Dios hacía años. Interesante, ¿no? Ya se había pasado un tiempo desde que Shemuel fue entregado a Adonai y él era guiado en los asuntos que le enseñaba y le encomendaba Elí. Su madre le enseñó la obediencia, su madre le enseñó a ser presto, su madre le enseñó a ser solícito en todo lo que le manden. Pero Elí y el cuerpo de Kohanim, de levitas, de sacerdotes, instruían a Samuel para el servicio que tenía que dedicar. ¿Sí me explico? Una cosa fue la enseñanza de su madre, que le enseñó a ser obediente, a estar solícito, a poner atención, a ser obediente, a ser humilde. Y otras cosas fueron las aptitudes que Samuel necesitaba entender y tener para poder servir al Señor. Por lo tanto, Elí le enseñaba conforme a lo que Adonai había determinado para ofrecer servicio en el tabernáculo. Incluso los demás levitas le enseñaban y le ministraban sobre sus labores. Es muy impresionante que Adonai no hablase como habló con Aarón, como habló con Eliezer, como habló con Pinjas, como habló con Moshe, etcétera, etcétera. Ya que el arca de la alianza estaba allí. ¿Y qué es lo que representaba el arca? ¿Alguien me lo dice rápidamente? ¿Qué era la representación del arca del pacto, del arca de la alianza? ¿Qué representaba? ¿Qué significaba? ¡Ay, amigos! Chabelor, ayúdame. ¿Qué representaba el arca de Dios? Que Dios estaba allí. Que el Señor estaba habitando en medio de su pueblo. ¿Te explico? Esta figura, exactamente, esta figura era que el pueblo entendiera que el Señor, su Elohim, estaba con ellos y estaba en medio de ellos. Pero es extraño no haber escuchado la voz del que estaba allí. ¿Me explico? Ellos sabían que estaba allí Dios porque, bueno, pues estaba allí el arca de la alianza, que representaba la presencia misma de Adonai, por lo cual cualquiera que la tocare, que no fuese del cuerpo de sacerdotes y levitas, moriría. En el acto murieron. Ya vamos a ver más adelante, para que vean quiénes son los primeros en morir por haber tocado el arca. Entonces es muy raro que si Dios estaba allí, pues Dios no se manifestara, Dios no hablase. Es muy extraño, ¿no? Por lo tanto, el arca de la alianza representa la presencia misma de Adonai en la tierra. Entonces vemos aquí lo extraño, algo que no cuadra, que no habla. ¿Por qué no hablaba Adonai? Escrito está, 2 Corintios 6:16. Es lo que estaba hablando hace rato Víctor. No se unan en un yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía hay entre Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Y el incrédulo? ¿Qué de acuerdo puede haber entre el templo de Hashem y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo, como dijo Hashem, habitaré
y andaré entre ellos, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. ¿El Señor había cumplido su promesa, sí o no? Claro, tanto que el arca estaba allí, de momento. Pero ¿por qué no hablaba? Esto nos va dando un poquito más de luz, ¿no? Sobre por qué no había palabra, ni profecía, ni visiones. ¿Se acuerdan de lo que habíamos estudiado la semana pasada y la antepasada? ¿Cómo era la vida de los sacerdotes? De los hijos de Eli, para ser exactos. Disoluta. ¿Cómo era una vida? Era una vida corrupta. Era una vida sin temor de Adonai. Era una vida sin reverencia. Era una vida de completo caos y desastre. ¿Y se acuerdan cuál fue la palabra del Señor por medio del malaj que envió del mensajero para el sacerdote Eli? ¿Se acuerdan? Tus hijos morirán el mismo día, y ninguno de tu parentela llegará a la edad de viejo, y ninguno más de tus hijos, ¿qué dice la Torah? Servirán para mí de la manera en la que los hicieron ustedes, excepto uno. No había sacerdote. Exactamente, excepto uno que yo he reservado. Acuérdense lo que dice la Torah, que la maldición de Adonai viene contra la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Pero si a alguien no le aborrecen esa tercera y cuarta generación, entonces todo vuelve a la normalidad de aquella persona que no le aborrece. Los ojos de Elí eran tan débiles que ya casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama, dice el verso 2. Primera de Samuel 4:5 dice: para entonces Elí contaba ya con 98 años de edad y tenía los ojos fijos con una mirada perdida, una mirada ciega, una mirada oscura. ¿Me explico? No obstante, los ojos de Elí se velaban, los ojos de Elí se oscurecían, los ojos de Elí se mantenían fijos, pero no porque estuviera viendo algo, sino porque divagaban. ¿Me explico? No así, los ojos de Shemuel se abrían cada vez más y más a la voluntad divina. Salmos 19:8. Los preceptos de Hashem son justos y alegran el corazón. 19:8. Y la Torah de Adonai es clara y que dice, e ilumina los ojos. Interesante. Exactamente, dice, la Torah de Adonai es clara e ilumina los ojos. Efesios 1:18, yo voy rápido de seguido, ya que se les han iluminado los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la gloria de la herencia que Él da a los consagrados. Y por último, Proverbios 4:25, tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está adelante. Y esta es la diferencia entre Elí y Shemuel. Exactamente este texto es que cada día Shemuel caminaba consagrado y caminaba con agrado delante de Adonai, porque sus ojos estaban puestos de frente, estaban puestos en su servicio, estaba examinándose cada día para ver de cuál era la mejor manera posible de ejecutar cada cosa que se le daba. ¿Me explico? Todo lo que se le encomendaba a Shemuel, él trataba de hacerlo a la perfección, trataba de hacerlo correctamente, trataba de hacerlo lo mejor, porque era para quién el servicio, no para Elí. Él servía a Elí, pero sabiendo que al servir a Elí estaba sirviendo al Señor. Por eso hemos estudiado muchas veces que cuando nosotros nos servimos a nosotros mismos estamos sirviendo a Yehoshua. Y es por eso que también hemos dicho muchas veces que nadie se tenga en mayor estima que el que tiene a su enfrente, sabiendo que el de enfrente es Yeshua mismo, por lo tanto le debe respeto y le debe amor. Amor. ¿Me explico? De esta manera en la cual Samuel servía al Señor, de una manera solícita. Sus ojos miren de frente y ábranse tus párpados a lo que está delante. Proverbios 4:25. Por lo tanto, Samuel caminaba con agrado delante de Adonai porque sus ojos estaban puestos de frente en su servicio y sus párpados estaban bien abiertos hacia la Torah de Adonai. Y no así Elí, que hacía ojo de hormiga a lo que sucedía en su casa cada día que pasaba. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto?
decidamos qué tipo de ojos queremos tener, familia. ¿Queremos tener ojos abiertos, que miren de frente y que sean expuestos delante de la luz? ¿O queremos tener, aunque vemos, andar como ciegos, con un entendimiento velado, con unos ojos que están divagando, que se quedan fijos por ahí, sin hacer nada? Mientras Samuel, dice el verso 3, de 1 Samuel 3, descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. O sea, ¿cuál era el cofre de Dios? Exactamente. Fíjate, mientras Samuel descansaba en el santuario de Adonai, donde estaba el arca del pacto, la lámpara de Adonai todavía estaba encendida. Éxodo 37. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana para preparar las lámparas. O sea, ¿qué nos da a entender este texto? Que todavía ardía la luz porque no había sido apagada. Recordemos el mandamiento, Levítico 6:12. En tanto, el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima del holocausto, dejando consumir en él las grasas de la ofrenda de paz. ¿Qué hacía Shemuel en ese lugar? Tenemos que entender que ese fuego es el mismo fuego que ellos tenían que mantener vivo del que había descendido del cielo la primera vez en el tabernáculo. Cuando construyeron el tabernáculo y ya estaba listo para empezar todo, y Aarón fue oficiado como sumo sacerdote y todo, descendió el fuego sobre ese altar, y de ese fuego nunca más se volvió a apagar. Todo el fuego tenía que provenir de ese. Tenían que alimentar ese fuego solamente. Por eso cuando entraron los hijos de Aarón con fuego que no era de ese fuego, ellos murieron. Hicieron una fogata afuera, estaban comiendo, estaban quemando unos malvaviscos y agarraron y dijeron, oye, pues vamos a ocupar el fuego de una vez, tenemos aquí la leña. ¿Me explico? Ya lo tenemos todo aquí, tenemos los palos, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos el fuego, donde estaban usando los malvaviscos, agarraron las brasas fuego. Que pusieron para quemar el incienso fueron de fuera del tabernáculo. Fuera de este fuego. Y Samuel estaba allí. De hecho, del fuego del que están hablando ahí, es ese mismo fuego que se ha venido manteniendo por todo el tiempo. fuego que descendió de la eternidad. Sí, pero entonces ¿quién lo mantenía? El hijo, creo, porque si estaba tan mal. No. Una cosa es que hiciera caso omiso a los mandamientos del Señor, que eso no dicta la Torah. Lo que Elí hacía era no tener en orden su casa. ¿Me explico? No mostrarse competente. Además que no era Elí mismo quien lo hacía, había un orden, Exactamente. había que se encargaban de hacer eso. Lo que hacía el sumo sacerdote era supervisar. ¿Me explico? Efectivamente. Entonces, entendiendo esto, entendamos también otra cosa, que ese fuego del que vino solamente una vez fue cuando el pueblo avistó por última vez el arca del pacto. O sea, cuando todos hicieron la labor de construirla, de ensamblarla y todo, obviamente todos podían verla porque la estaban construyendo, pero en el momento en el que comenzó el sacerdocio dictaminado por Elohim, dice la Torá, que fue la muestra de que el Señor venía a habitar en medio ya de su pueblo, porque ya estaba todo bien organizado para que se le pudiera ofrecer sacrificios y sacerdocio, o sea, se le pudiese oficiar al Señor, se le pudiese ministrar. Esa fue la última vez que el pueblo pudo estar tan cerca del arca como cuando le estaban tallando a la plena luz del día y que todo el mundo pasaba y decían, ¿cómo va el arca? ¿Me explico? Porque ya después, cuando tenía que ser retirada y movida el arca de un lado a otro, la Torá dice que debían cubrirla. Y que solamente los Kohanim, los levitas y los sacerdotes eran los que podían tocarla y podían llevarla de un lado a otro. Y no todos. No todos. Y luego no podía ser transportada en carretas, no podía ser transportada en nada que no fuera a mano. Por eso el Señor le puso las barras y únicamente por los sacerdotes. Entonces, entendiendo esto, ¿qué hacía Shemuel en ese lugar? Porque era elegido también. ¿Qué hacía? No, nunca fue sacerdote Shemuel. No, pero ya por el Señor, creo que en su plan Acuérdense que después de el sacerdote Elí, sumo sacerdote Elí, ya lo hablamos la semana pasada, era normal que luego su hijo mayor, Ofni, claro, que no, hubiese heredado el sumo sacerdocio. Pero luego, si no tenía descendencia Ofni,
pues entonces se le daba a Pinhas y la descendencia de Pinhas y En este caso, porque ellos provenían de la familia del sacerdote. No. ¿Saben de qué hijo provenía Elí? De los hijos de Aarón. ¿De qué linaje era? Simiente de Aarón, pero ¿de cuál de sus hijos? Solamente le quedaron dos. Eliezer y El hijo era de Itamar. Elí era de la descendencia de Itamar. ¿Me explico? Va. Entonces, vamos a ir estructurando las cositas. Entonces, lo más común era pues que o Ofni o Pinhas o cualquiera de sus descendientes pudiesen tomar porque era mandato del Señor. Pero no fue así. Samuel nunca fue sumo sacerdote. Samuel fue juez y profeta, la voz de Dios en todo ese tiempo, que ya lo iremos viendo más adelante. Él observaba, él agarró y hasta que el Señor puso a quién quedamos, el sumo sacerdote que dijo el Señor, en él me ha agradado, Abiatar. Entonces desde allí ya no hay sumo sacerdote ni sacerdote. Hasta Abiatar. Por lo tanto, Samuel se quedó a cargo como juez ya. De supervisar todos los servicios, todos los holocaustos, todos los sacrificios y todo lo que tenía que ver con la casa de Elohim. ¿Va? Para que más o menos vayamos entendiendo un poquillo. Entonces, ¿alguien me puede decir qué hacía Samuel ahí? ¿Qué hacía ahí Samuel? Repitamos el verso 3. Mientras Samuel descansaba en el santuario de Adonai. Sí, sí. Pero era la voz del Señor. Todavía no. No. Hasta ese momento no. Él servía en el templo, Él, acuérdense que él profeta. ¿De qué simiente era Samuel? Samuel era levita. Samuel provenía de la simiente de Leví. Su padre era levita. ¿Me explico? Provenía de la simiente de Leví. Su madre no, pero su padre sí. Entonces, claro, no de Aarón, pero sí de Leví. Por lo tanto, Samuel podía estar dentro del templo. Lo que no podía es estar dentro de la oficiar. Él no podía oficiar, él no podía hacer los sacrificios, porque eso solamente era exclusivo de los Kohen Gadol, sumos sacerdotes. Ahora, ¿qué hacía Samuel allí? Mientras Samuel descansaba, porque decía mientras, o sea, en un corto tiempo, mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba, fíjate dónde lo ubican, donde estaba el arca de la alianza, la lámpara de Adonai todavía estaba encendida. ¿Dónde estaba ubicada la lámpara de Adonai? En el tabernáculo. En la parte del santo. En el Santo Santísimo, ¿no? No, el santo. El santísimo es la parte que sí, es verdad. En el santo. La mesa y la menorá. Y la menorá, exactamente. El santo santísimo es la parte del arca. Entonces, mientras estaba allí estaba Samuel descansando. ¿Qué hacía? Donde estaba la lámpara. Él podía estar allí tranquilamente. ¿Qué hacía Samuel en ese lugar? Vamos a verlo de una manera espiritual. que no tenía Enamorado del Señor, ¿no? Sí, Él estaba descansando en la voluntad de Adonai. Así de sencillo. ¿Y saben por qué lo digo? Recordando la mitzvah de mantener el fuego encendido, ha de haber dicho, ya le queda poquito, voy a avisarle a los sacerdotes para que ellos hagan el sacrificio y puedan mantener el fuego encendido. Recuerdan que eran dos sacrificios, el matutino y el vespertino. Probablemente se haya acabado o se estuviera menguando la lámpara por el sacrificio matutino, que entonces era necesario. Por eso dice la Torá, mientras Samuel descansaba, o sea, se tomaba un descanso de estos labores, él decidió no descansar en ningún otro lugar. Se pudo ir de paseo, se pudo ir a la orilla del río, se pudo ir a dormir a su lecho, se pudo ir a cualquier lugar, pero él estaba descansando en el lugar de la casa del Señor. Él estaba en el templo. ¿Me explico? Entonces, cuando
hacemos una correlación de este tipo de acciones y luego vemos la cronología del tiempo, probablemente faltaba muy poco para que se oficiara el sacrificio vespertino y se pudiese mantener el fuego encendido. ¿Sí me explico? Por lo tanto dijo, voy a quedarme aquí por si esto se llega si tuviera la intención de apagarse pronto, porque dice la Torá, mientras la lámpara del Señor todavía estaba encendida. Eso no significa que se apagaba, ¿me explico? Significa que estaba quizá escaseando esa llama antes del segundo sacrificio vespertino, y entonces ese segundo sacrificio vespertino cubría toda la noche hasta el sacrificio matutino. Vamos a ir leyéndolo poco a poco en Devarim, que ahora que estamos estudiando Devarim, y vamos a ir entendiendo cuántas veces se hacían sacrificios, y de estos sacrificios las veces que se llevaban fuego hacia la lámpara del Señor, hacia donde estaba el lugar donde estaba ardiendo. Es un poco como lo que vivía Josué cuando estaba con Moshe a las puertas del tabernáculo, ¿no? Él se quedaba siempre ahí pegado a Moshe, esperando a ver, ¿no? La columna de fuego, se quedaba por ejemplo, ¿no? Militando. Sí, se quedaba ahí. Y allí partía por decir, ¿qué haces ahí? No estás descansando, no estás haciendo nada. No, él estaba con su corazón comprometido. Exacto. Él estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo. Recuerden que Shemuel servía al Señor no por pago, no porque tuviese alguna parte, sino porque ese era el convenio que su madre había tenido con él, y él había dicho, así será, madre. Yo también deseo hacerlo. ¿Ya? Él estaba pendiente antes de que el fuego de la lámpara se extinguiera, lo cual jamás debería suceder. Para cumplir el mandamiento sin error, él permanecía cerca. Y sí, quizá él no quemaba la leña porque era obligación sacerdotal. La Torá dice Cohem. Bueno, no, a ver, espera, rectifiquemos. La lámpara sí se podía apagar, porque la lámpara se prendía todas las mañanas. Lo que no podía apagarse era el fuego. El fuego del... estaba el caso donde estaba todo el fuego, las brasas. Donde se quemaba el incienso. Exacto. Donde se quemaba el incienso. Donde se quemaban los sacrificios. Donde todo estaba ahí todo, como si fuéramos a hacer la barbacoa. Y tú no debes permitir que jamás se apague la brasa. Que esa brasa. Tener encendida la brasa. Siempre, exactamente. Todo el tiempo. Esa es la que se tiene que mantener. Exactamente. Entonces, otro punto que no podemos pasar por alto es que cuando había terminado sus actividades diarias, repito, en vez de descansar bajo una palma, como Elí, donde tenía su trono, Elí, su silla, Samuel prefería estar cerca de Adonai. En pocas palabras, su descanso estaba en él. Y su descanso provenía de Adonai. Qué bonito, ¿no? Él no encontraba descanso quizá en el mejor catre que pudiese tener en ese momento, sino que su descanso estaba cerca del Señor, porque su descanso verdadero provenía del Señor. Samuel viene de la descendencia de Coré, de uno de los hijos de Coré, ¿no? No. Del Cana. Del Cana, vale, pero la descendencia del Cana es levita, pero no tiene que ver con los hijos. No. Coré era levita. Sí, no, pero de la descendencia de Korah. Me parece que uno de los hijos de Coré, no sé. ¿Sí? A ver, vamos a buscarlo. No te lo investigo. Entonces, el Señor llamó a Samuel y contestó, aquí estoy. Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy. Señor, ¿para qué me llamó usted? Pero Elí le dijo, yo no te llamé. Ve a tu cama. Y Samuel regresó a su cama. La raíz de la palabra correr, que está ocupando aquí la Torá, es gutz. Gutz define correr, apresurarse, estar alerta o estar de guardia. Shemuel, no importando la hora que fuese, estaba él siempre presto para lo que fuera. Creo que era descendiente de Cohet, ¿no? Por eso puede ser que era de Coat. De nuevo el Señor llamó, Shemuel, Shemuel, y aquí ya nos vamos de corridito. Entonces Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a dormir. ¿No? Él estaba presto, no importando la hora que fuese. Él estaba presto. El Señor volvió a llamar por tercera vez a Shemuel y se levantó y fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? La Torá no determina una actitud negativa, como diciendo, a ver, ¿está jugando conmigo? Sino que él siempre estaba solícito para cualquiera que le llamara, porque él
al no tener un grado o una posición como los demás levitas, que sus familias estaban allí, eran auténticos y legítimos levitas que servían en el templo, ¿me explico? Él era siervo de los servidores del Señor, entonces él estaba sirviendo al Señor. Y le dijo, ¿para qué me llamó usted? Y él le dijo, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Pero entonces Elí comprendió que Adonai estaba llamando al joven y le dijo, Shemuel, Shemuel, ven, vuelve a tu cama, y si te llama de nuevo, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Shemuel regresó. Y el Señor vino y se detuvo allí, al igual que antes, diciendo, Shemuel, Shemuel, y dijo, habla, que tu siervo escucha. Es interesante la palabra cuando dice que el Señor vino, porque la primera vez dice el Señor habló, pero entonces en esta ocasión, ya que el niño estaba instruido, porque él no podía hablar sin antes haber recibido la instrucción, hubiera seguido yendo hacia Elí tantas veces porque no conocía la voz de Elohim, porque él nunca había tenido un contacto directo con Elohim. ¿Me explico? Entonces, hasta que Elí le dijo, tienes que hacer esto, entonces el Señor dice, vino a él, y se detuvo allí, y lo volvió a llamar diciendo, pero esta vez no le dijo Shemuel una sola vez, sino que le llamó 3 veces, entendiendo que no se tenía que mover, entendiendo que era él el que le estaba llamando porque le había dicho a Elí, y entendiendo que tenía que estar presto para lo que el Señor le iba a decir. Shemuel, 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 y dijo, habla, que tu siervo oye. Y el Señor le dijo a Shemuel, pronto haré algo en Israel y la gente que oiga esto quedará horrorizada. Anteriormente, bueno, no anteriormente, sino que a lo largo de la Torá, estas mismas palabras que le está diciendo en este momento Adonai a Shemuel, el Señor las vuelve a declarar en circunstancias diferentes y en tiempos diferentes. Una se lo dice a Jeremías y el otro lo dice en Reyes. Así ha dicho Hashem, el Elohim de Israel, yo voy a traer tal desastre sobre Jerusalén y sobre Yahudá, que al que lo oiga le reteñirán ambos oídos. O sea, voy a traer tal calamidad como la que le estaba profetizando o pronunciando Hashem a Shemuel, que las personas que escuchen estas palabras quedarán aterrorizadas, horrorizadas, con mucho miedo. O sea, no puede ser, ¿no? Imagínate esa reacción. Haré todo lo que dije que haría contra Elí y su familia desde el principio hasta el fin. Una cosita aquí. ¿Shemuel sabía lo que el Señor le había dicho a Elí anteriormente? No, porque él recibió al Malaj y el Malaj habló directamente con Elí. Y aparte de que no hizo caso, ¿me explico? Él no sabía nada, Shemuel. Por eso es que le está diciendo, haré todo lo que yo ya le había dicho a Elí. Y nada, dice, desde el principio hasta el fin. Estas palabras fueron en 1 Samuel 2:31. Prácticamente la acabó de confirmar el día de hoy. Exactamente. En un tiempo vendré a romper tu poder y el de la casa de tu padre, y ya no habrá anciano más en tu casa. Y le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo en contra de Elohim y no los corrigió. Interesante, ¿no? O sea, después de la amonestación, ya lo dijimos, él pudo haber dicho, hijos, no perezcan, pero no hizo nada al respecto, porque sus hijos siguieron haciendo a tal grado de que desestimaron las palabras del Señor, de Elí, como ya lo habían hecho anteriormente. Por eso, dice Adonai, he jurado que las ofrendas y los sacrificios jamás quitarán los pecados de la familia de Elí. Shemuel se quedó en cama hasta que amaneció y yo creo que no pudo volver a dormir. Shemuel, después de haber escuchado primeramente la voz de Adonai, de haber tenido ese primer contacto con él, con voz audible, permaneció en cama hasta la mañana. ¿Qué dice? Y abrió las puertas de la casa del Señor con miedo de contarle la visión a Elí. O sea, él empezó a hacer su trabajo. Esto no le quitó que dejara de hacer su trabajo. Que el Señor lo hubiera llamado personalmente, no quitó que Elí dejara de hacer su trabajo, de que Shemuel dejara de hacer su trabajo. Pero Elí sabía
Si te dice otra vez, entonces di habla que tu siervo oye. Elí reconocía que el Señor le había llamado a Samuel. Samuel, Samuel, hijo mío. Y Samuel le contestó, sí, Señor. ¿Qué mensaje recibiste? Le preguntó Elí. No me ocultes nada, porque si lo haces, Elohim te castigará. Y Samuel, pues no le quedó otra más que contarle todo a Elí. Rápidamente. Samuel le dijo, sí es de la descendencia de Escoad. Escoad, exactamente. Primero es Leví, Gersón, Coat. De ellos viene Amram e Isaac. Y de Isaac es Coré. Y si es Coré. Sí, entonces sí es de Coré, sí es de Viene Coré. Y ya al final, bueno, Viene como 20 20 o más. y después viene el Cana. Ajá, claro, viene descendiente. Pero sí viene de la descendencia. Viene de sus hijillos, ¿eh? Sí. Va, entonces le dice que Samuel le contó todo a Elí. Y el Señor, dijo Elí, el Señor haga lo que le parezca mejor. O sea, no le quedó otra más que resignarse y aceptar la voluntad del Señor. Y mira lo que viene a continuación. Pero fíjate que Te dijo el Señor. No, brother, pues ya es que ya se lo había No, confirmado. a ver, espérame, pero ojo, tú puedes tener la confirmación de parte del Señor de que ya estás reventado, pero eso no omite que tú te derrames delante de Dios y le digas, perdóname. No lo hizo cuando vino el malaj. De todas maneras, yo creo que no lo tomó en cuenta, porque hasta cuando sucedió lo que tenía que suceder, se lo tomó como sorpresa. Claro. Es que mira, Como si nadie lo hubiera hecho. esta visión, este mensaje del malaj, la Torah data que fue después de que el Señor, después de que Samuel empezó a servirle, ¿me explico? O sea, Samuel tenía una edad de niño, pero aquí dice, mientras crecía Samuel, mientras el joven Samuel crecía, o sea, ya había pasado un determinado tiempo, Ya no era un niño. ya no era un niño, entonces el Señor habla por medio de Samuel y le confirma o le recuerda, confirmando las palabras que ya le había dicho primeramente el Señor. Por lo tanto, vuelve a hacer caso omiso, exactamente como el spoiler que nos acaba de dar nuestro hermano Jorge. Cuando acontece tal cosa, que dice Elí, se lo toma por sorpresa, como diciendo, ¡ay, qué tragedia! O sea, Elí no estaba atendiendo correctamente los asuntos que le competían. En esa misma sorpresa cae muerto. Y cayó muerto, él mismo. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. A esto iba en el principio cuando hablé que todas nuestras obras están expuestas delante de Adonai. Él nos dará la debida retribución de todo lo que hagamos. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros cobraremos de eso. Mira lo que dice Romanos 2:1. Rápidamente lo voy a leer yo. Por eso, tú quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges juez de los demás. Recordando y haciendo un paralelo con el juez Elí, el sacerdote y juez Elí. Tú quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges juez sobre los demás, o sea, cuando te levantas como juez sobre los demás. Al juzgar a otro, tú mismo te condenas, porque tú juzgas no siendo mejor que los demás. Es sabio que el juicio de Adonai cae con rigor, es sabido que el juicio de Adonai cae con rigor sobre quienes así se comportan. Y tú, que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? ¿Piensas que la ira del Señor o su castigo no va a venir y no te va a tocar? No. ¿Se acuerdan que pensamos y que hablamos también en anteriores porciones de lo que estamos leyendo, que decimos, ¿será que el Señor haga caso omiso de tanta maldad que está aconteciendo en este momento? No. ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, la paciencia y la generosidad de Elohim, y no te das cuenta que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? O sea, como bien dijo Víctor hace un momento, mientras haya vida hay esperanza. Mientras Elí todavía respiraba, todavía podía rendirse diciendo, Señor, vale, voy a morir, pero perdóname, quiero tener shalom contigo antes de que perezca. Me arrepiento, Señor, ayúdame. Por eso la Torah dice, es tanto tu indiferencia hacia la bondad del Señor que ignoras que esta misma bondad te está guiando al arrepentimiento. Eres de corazón terco y obstinado,
con lo que estás amontonando castigo sobre ti para aquel día del castigo, cuando Elohim se manifieste como justo juez y pague a cada uno según lo que haya cosechado, sus obras, perdón. A los que buscan la gloria, Él pagará honor y la inmortalidad mediante la práctica constante de el bien. ¿Y qué es la práctica constante del bien? Pues la obediencia a sus mandamientos. Y entonces eso procreará vida eterna. En cambio, a los contumaces es rechazar la verdad y adherirse a la injusticia que les corresponde un implacable castigo. O sea, todos los que aborrecen la verdad vayan a recibir también un implacable castigo. Habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal. Para los judíos, primeramente, desde luego, pero también para los que no son judíos. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato? Los ojos de Adonai están sobre toda la humanidad, porque toda la humanidad le pertenece. Los ojos del Señor están sobre su pueblo, pero también están sobre los que no son su pueblo, porque Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué dice aquí? Gloria y paz, en cambio, para los que hacen el bien. Primeramente para los judíos, o sea, para el pueblo de Dios, como si no lo son, pero se convierten en pueblo de Dios. Porque en Elohim no hay elitismo. Elohim no tiene favoritos. Elohim no tiene unos cuantos que le caen bien. No hay excepción. Y en esta visión que Adonai mostró a Shemuel, y que antes ya había hablado con Elí, solo confirmaba dos cosas. Y con esto vamos a terminar. Uno, que ciertamente la negligencia de Elí para con su casa no quedaría impune. Y dos, que Adonai había levantado un nuevo juez en Israel al que Adonai hablaba directamente, cosa que ni Elí pasaba, y se manifestaba a él, pues Shemuel permanecía pegado al Señor y dedicaba sus días, su servicio, y como consecuencia, dice el verso 20 de nuestro texto base, todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se dio cuenta de que Shemuel era un verdadero profeta de Elohim. Mateo 6:6 nos recuerda algo. Mas tú cuando ores, éntrate en tu cámara, entra a tu habitación, a tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará públicamente. ¿Qué significa esto? Rápidamente, que si tú tienes una comunión con Elohim, tarde o temprano esa comunión que tienes tú con Elohim se verá. Todos lo podremos disfrutar, todos los podremos, de esos beneficios que Dios te está dando, también nosotros podemos recibir esos beneficios. ¿Sí me explico? Porque el Señor no te da nada para ti, para que tú seas egoísta. Oye, si el mismo Elohim dio su vida, todo lo que te da a ti es para que lo des a los demás. ¿Me explico? Todo lo que tú hagas en secreto para con el Señor no significa que cuchicheando, que hagas cosas ocultas, no, sino que a medida de que tu relación con el Señor va creciendo en lo privado, en tu devocional diario, en la manera en la que tú te riges en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar donde tú estés, tanto tú quieras permanecer tahor siempre delante del Señor, eso obviamente tendrá una consecuencia. Eso obviamente tendrá un resultado para bien. Eso obviamente te dará frutos y se verá la recompensa de Elohim en público. Gálatas 6:7 dice: no se hagan ilusiones, de Dios nadie se puede burlar. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Gálatas 6:17. No se hagan ilusiones, no se hagan tontos, no nos hagamos tontos. De Dios nadie se burla. Lo que cada uno haya sembrado, eso segará. Quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, cosechará de ellos frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al Ruach, el Ruach le dará una cosecha de vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos a su tiempo, recogeremos la cosecha. En una palabra, aprovechamos cualquier oportunidad para hacer bien a todos, y especialmente a los hermanos de la emuná. O sea, en resumidas cuentas, aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos para honrar al Señor con nuestras vidas, en especial a los de la comunidad.
Miren con qué letras tan grandes escribo y son de mi puño y letra, testifica. Y termina diciendo el texto 21, el verso 21. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Shiloh. Allí se revelaba el Señor a Shemuel y le comunicaba palabra de Adonai. Y como conclusión, este es el resultado de vivir en una vida pegada al Señor. Este es el resultado de vivir en un constante y continuo servicio al Señor. Este es el resultado de no querer estar fuera de la voluntad del Señor, de no querer desarraigarte, o sea, de cuidar nuestros pasos, de cuidar lo que vemos, de cuidar lo que escuchamos, de cuidar en dónde andamos, de cuidar lo que hablamos. Este es el resultado de honrar al Señor. Deuteronomio 10:12, y este es el verso final. David, ¿puedes repetir? Era Gálatas 6. Gálatas 6, Sí. del 7 al 11. Del 7, vale. ¿No has dicho Deuteronomio? Y para poder vivir en esto es necesario recordar Devarim, los asuntos que nos competen a nosotros como el pueblo del único y verdadero Elohim. Devarim 10 del 12 al 21. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Elohim? Sino que temas al Señor tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu vida. Solamente quiere esto el Señor. ¡Ay, Señor! Lo quieres todo, ¿no? Lo quieres todo. Solamente, ¿qué es lo que requiere el Señor? Que tu vida entera le rinda honor, que tu vida entera sea de olor fragante hacia Él. Que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí, al Señor tu Elohim le pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo en la que ella hay. ¿Se acuerdan lo que leímos? Por medio de Él y para Él subsisten todas las cosas. Sin embargo, Adonai se agradó de tus padres, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Entonces circunciden su corazón y no endurezcan más su cerviz, porque el Señor su Elohim es Elohim de todo y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros, o sea nosotros, fuisteis extranjeros en la tierra de Misraim. Temerás a Adonai tu Elohim, le servirás, te allegarás a Él, permanecerás pegado a Él, y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Elohim, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. O sea, da por gracia lo que por gracia has recibido. Comparte estas buenas nuevas con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Comparte la buena nueva para que otras personas, así como tú y yo antes éramos extranjeros, estábamos en contra del Señor y no teníamos vida eterna, sino que estábamos condenados a la muerte segunda, pues otras personas que tú quieres, que no sea nuestro querer como el, ay, es que yo le estimo, pues si le estimamos de verdad, hablemosle del Evangelio, porque eso se manifiesta el amor del Señor. Amén. Que nuestra vida dé el resultado que Dios espera de nosotros, una vida de sufrimiento, porque esto es sufrido, pero es más grande la recompensa que el sufrimiento, porque el sufrimiento es momentáneo, pero la recompensa es para siempre. Y la recompensa es una eternidad junto a Él, una eternidad pegado a Él, donde les recuerdo la promesa: ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más lloro, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más llanto, ya no habrá más un enemigo que nos esté persiguiendo diariamente, ya no habrá más una muerte a la cual nosotros debamos temer, porque el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva para restituir todo conforme al diseño original, pero esta vez sin maldad. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom.
Un abrazo para todos, Shavua Tov, y contamos los días para el próximo Shabbat. ¿Ven? Un saludo para todos, familia. Que el Señor me los bendiga, que el Eterno les dé la gracia, el favor, la fortaleza para iniciar una semana más pegados a Él, siendo Tahor por voluntad propia. Shavua Tov.